como les decía al comienzo del programa, contamos con la presencia de Ignacio Ramírez, sociólogo, director de opinión pública de Barómetro. Gracias, Ignacio, por haber aceptado nuestra invitación. Yo recién señalaba que, a ver, el lugar de ustedes de analistas, consultores, incluso a la hora de poder tener acceso a las encuestas y procesarlas, debe ser fabuloso para aquellos que nos entusiasma fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la política, porque deben contar con herramientas, ¿no? Que les señalan, este tipo está verseando, otro no, como por ejemplo a la hora de instalar este hecho de que ha cambiado el humor, ¿no? Hace tiempo que se viene titulando respecto a que hay un cambio de humor, y cuando uno analizaba los datos objetivos, tanto de la economía, los datos del país, nada le indicaba eso. Uno iba a las encuestas y tampoco indicaba eso, pero me da la sensación que han forzado tanto, que terminan transformando en realidad, a lo mejor, lo que se empieza a pronosticar desde antes tiempo. Es como que te van diciendo, bueno, vamos hacia ahí, ¿no? Y me imagino que ustedes deben contar con esa información fresca constantemente. Sí, mira, efectivamente en la esfera pública y en la esfera mediática circulan y compiten entre sí distintas caracterizaciones de la realidad, ¿no? Caracterizaciones que están teñidas de orientaciones políticas, de determinados medios, de su nexo con algunos intereses económicos, etcétera. De manera que es un mecanismo casi intrínseco de la propia representación de la realidad que formulan los medios de comunicación. Ahora bien, había un elemento interesante en tu reflexión inicial que me parece que vale la pena resaltar desde nuestra perspectiva de quienes hacen un seguimiento de la opinión pública, de cómo se va transformando en algunos aspectos la sociedad argentina. Desde hace algunos años, sabes que hay un rasgo que distingue la atmósfera, te diría, cultural e ideológica de la sociedad, es que se ha modificado su vínculo con los medios. Quiero decir, a la sombra de la ley y del debate en torno a los medios, uno de los debates que ha inaugurado la sociedad en los últimos años, se han modificado los hábitos de consumo de información, pero sobre todo las actitudes. ¿Qué quiero decir? Que la sociedad ha desarrollado, ha cultivado músculos críticos que le ayudan a filtrar críticamente el contenido que reciben de los medios de comunicación, que probablemente antes lo hacían de una manera más pasiva o ingenua. En ese sentido, hoy encontramos con una sociedad con menores dosis de ingenuidad. Independientemente de la dirección política que envuelve a los distintos medios. En ese sentido, hago ese comentario porque recién vos hablabas de cierto desajuste, de cierto hiato que a veces existe entre algunas conceptualizaciones, títulos, etiqueta de la realidad y el humor efectivo, real, que uno puede medir a través de una encuesta. Esa contradicción a veces existe porque efectivamente la sociedad no reproduce ingenuamente esos títulos y esas caracterizaciones. Por ejemplo, vos hablabas de esos títulos respecto a un cambio de clima, ¿no? A escasas semanas, inclusive de un triunfo electoral que ilustraba y condensaba cuáles eran las preferencias políticas de esta sociedad. De manera que incluso precipitadamente aparecían en verano, en febrero, estas caracterizaciones según las cuales la sociedad en pocos meses habría modificado su humor, sus preferencias, lo cual no es cierto, y las encuestas empezaban a revelar esa contradicción entre la realidad y su caracterización. Hay un trabajo que ustedes hicieron muy contundente que marca esta diferencia, cuando por ejemplo desde todos los medios nos intentaban conmover con ese abuelito que no le había podido comprar $10 para regalarle a sus nietos. Ustedes realizaban un trabajo que daba exactamente el 84,7% de la gente, creo que fue un trabajo que se hizo en el área metropolitana, consideraba positivo pensar la economía en pesos. Sí, que esa preferencia por una especificación, que hasta podríamos hablar de especificación cultural, es decir, un horizonte en el que la sociedad le gustaría avanzar en esa dirección, tiene que ver con dos valores que también están muy presentes en este nuevo ecosistema, en esta nueva atmósfera cultural de los últimos años, que tiene que ver con la centralidad del Estado como demanda, como rasgo constitutivo que se le atribuye al kirchnerismo y al gobierno nacional, y como rasgo también distintivo del humor ideológico de la sociedad hoy.
¿por qué digo, una sociedad se vuelca como en octubre en forma tan contundente? Bueno, porque hay una conexión, hay un gobierno que interprete que es causa y consecuencia de ciertas orientaciones mayoritarias de la sociedad, que sigue demandando un Estado reparador de desigualdades, de injusticia, un Estado que interviene activamente en las distintas, no solo en la esfera económica, pero interviene activamente. Eso la sociedad lo percibe en el kirchnerismo, no lo percibe en otras alternativas. Y por otro lado, la revitalización de cierta idea de pertenencia e identidad nacional, ya no entendida como una especie de envoltorio folclórico, sino una identidad nacional asociada a la idea de una comunidad, de un país, una sociedad más integrada. Eso son los datos que permanecen vigentes. Es decir, la sociedad no cambia sus preferencias políticas e ideológicas en 2 meses. La sociedad sigue pidiendo un Estado activo, central, sigue viendo el liderazgo de la presidenta, que es uno de los atributos constitutivos del éxito político y electoral del gobierno. Tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, quien encarna un liderazgo que compagina rasgos y atributos emocionales relativos a su audacia y la valentía que se le reconoce, y también atributos más de competencias racionales e intelectuales como conductora de un país. Bueno, vos hablabas de una sociedad que demanda, ¿verdad? ¿Qué pasa frente a la ausencia de determinados actores? Interesante, porque a lo largo, cuando se hablaba de cambio de clima, por ahí alguna vez escribimos que había 2 rasgos fundamentales que estructuraban el escenario político electoral del 2011. La fortaleza del gobierno nacional y la debilidad de la oposición, ¿no? que quedó al desnudo en el rendimiento electoral de sus distintas propuestas. Ahora bien, en 2011, de debilidad, eso se transforma casi en ausencia. Lo que pasa es que desde ya que existe un porcentaje de la sociedad argentina que no se siente interpretado o representado por el gobierno nacional, lo cual por supuesto es un dato de cualquier tipo de convivencia democrática. Ahora bien, la diferencia entre esta etapa que vimos y la que explota en el 2001 es que existen representaciones políticas que articulan esos malestares. Bueno, ese conjunto de ciudadanos que no se sienten interpretados por el gobierno nacional, que tienen críticas, que se sienten lejos, hoy no tienen una mediación política que los aglutine, que los represente, de manera que ahí existe un déficit republicano por el vacío opositor que es rellenado mediáticamente por determinados actores provienen de los medios, del periodismo, como es el caso ahora emergente de la Nata, que articula un sentimiento, pero que no se termina de consolidar o institucionalizar en una posición, una representación política. Es un déficit y un desafío que tiene hoy la democracia y la República Argentina, que tiene que ver con reparar ese déficit que siente un sector de la población que quisiera escucharse representada en algún tipo de dirigente opositor. Yo mencionaba, Hugo Moyano pareciera ahora perfilarse justamente también a ocupar ese vacío dirigencial, saltando, ¿no?, de una representación gremial estrictamente pareciera, ¿no?, hacia un costado mucho más político. Sí, desde ya que estamos empezando a observar y a medir este conflicto, que en términos mayoritarios es percibido por la sociedad como una disputa política de poder, es decir, los gestos, las señales que viene emitiendo Moyano y que en estas horas agudiza, no son concebidas o interpretadas como señales estrictamente sindicales, sino que la sociedad entiende que se trata de un dirigente que está llevando adelante una disputa política en la que los reclamos técnicos o sindicales o sectoriales son una excusa alrededor de la cual se despliega un desafío político que desborda lo sindical. De cualquier manera se trata de un sector y un dirigente que no suscita una imagen positiva muy amplia, entonces que tiene un límite, un desafío en ese Nos terreno. quedan 30 segundos una consulta. ¿Sigue siendo en ese sentido la ciudad de Buenos Aires una burbuja que no se condice mucho con un sentimiento y una realidad total a nivel nacional? A ver, políticamente está a contramano, en el sentido habilita esa interpretación, pero me parece que la sociedad, la ciudad de Buenos Aires
está políticamente dividida, hay un sector que acompaña, siente algún tipo de empatía con la propuesta del PRO, pero hay un sector muy importante que se siente muy lejos y el desafío ahí de los sectores del kirchnerismo consiste en expresarlo. Ignacio, te vamos a volver a invitar, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Gente, hasta la próxima semana. Los invito a que me acompañen cada